ya están sintiendo, recibiendo esa presencia del Señor que es tan necesaria e importante, ¿verdad?, en nuestras vidas. Así que muchas gracias le doy al Señor por estar con ustedes. Como digo, venimos a compartir entre todos lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, porque en realidad todos tenemos cosas hermosas que el Señor ha hecho, nos ha dado, nos ha bendecido, y es lindo escuchar de todos, ¿verdad? La vez pasada me decía, vos vas a predicar en Bethesda. Yo digo, pero yo te quería escuchar a vos. Quería escucharte a vos. Bueno, pero gloria al Señor, estamos para compartir los unos a los otros. Mil disculpas por la tardanza, porque teníamos que esperar que uno de los chicos saliera de trabajar y bueno, ese fue el motivo que vinimos un poquito más tarde. Veníamos en el auto todos calentitos, porque todos apretaditos, juntitos ahí. Y decíamos, yo principalmente decía, qué hambre que tengo. Porque vio que es la hora de las 5 de 6 de la tarde donde nosotros merendamos, ¿cierto? La costumbre de uno, ¿no? Y bueno, y había traído las chicas chisitos para la bebé, y bueno, empezamos a compartir, digo, hasta que el Señor bendiga mi estómago. Pero gracias al Señor que llegamos, y como dice la palabra, ¿no?, en la casa del justo, o de los justos, hay abundancia de pan. Y los hermanos aquí habían preparado cafecito, mate cocido. Eso es una gran bendición. Una gran bendición. Saciaron mi necesidad. Y dice el Señor, el que saciare, dice su palabra, él también será saciado. Cuando usted sacia a alguien de un bien, Dios también le va a saciar el bien que usted necesita y que yo necesito, ¿cierto? Así que muchas gracias a los pastores de este lugar, a los siervos, y a cada uno de ustedes también, porque todos estamos, como digo, para compartir. Amén. Y traje una palabra que no voy a ser extensa, porque bueno, sabemos que hay horarios a veces que cumplir, ustedes aquí, ¿no? Y en el libro de Éxodo, capítulo 14, no voy a leer todo, esto es hermoso para leerlo todo, porque a mí me gusta leerlo y desarrollar, pero vamos a leer solamente 2 versículos. Vamos a ver donde el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en ese entonces, hoy somos todos pueblos de Dios que hemos aceptado a Cristo, ¿verdad? Le seguimos. Ellos estaban en ese momento en cautiverio, como esclavos, sirviendo a la nación egipcia. Y Dios quería libertar a su pueblo, porque llegó el gemido delante de la presencia de Dios. Ellos clamaban porque estaban bajo una dura servidumbre. Clamaban a Dios y Dios oyó su clamor. Así que si alguien está sufriendo, sepa que Dios oye su clamor y va a actuar. ¿Qué hizo Dios? Levantó un líder llamado Moisés para que lo sacase de ese lugar. No era nada fácil, pero Dios estaba con él. Así que Dios lo iba a ayudar. Bien, van caminando por el desierto. Y claro, el enemigo, una vez que Moisés saca al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, de la servidumbre, el enemigo se arrepiente, Faraón con todo su ejército, se arrepiente de haberlos dejado ir a estos hijos de Dios que le servían en gran manera, le eran muy útiles, porque los hijos de Dios, ¿cómo somos? Útiles. Útiles. Así que bueno, Moisés liberó al pueblo con la ayuda del Señor, van caminando por el desierto, tenían que cruzar el mar. ¿Qué problema? A sus espaldas tenían los egipcianos. Cuando el pueblo de Dios ve a los egipcianos a sus espaldas, tienen temor, se llenaron de miedo. Bueno, aquí estamos, dirían ellos, nuevamente en las manos de los egipcianos, nuevamente vienen a apresarnos y llevarnos a que le trabajemos para ellos. Y se desmoralizaron. ¿Qué hacemos cuando tenemos problemas adelante, dificultades atrás? ¿Qué hacemos? ¿Nos desanimamos? ¿Nos detenemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que seguir. El pueblo se detuvo frente al mar, se detuvo y viendo a los egipcios atrás. Temieron y le dijeron a Moisés: mejor hubiera sido servir a los egipcios que morir aquí en el desierto. Ellos cuando vieron al enemigo se veían vencidos.
Como se dice, salieron de Egipto, pero su corazón todavía pertenecía a Egipto, porque pensaban en Egipto todavía. Querían volver. Mejor, decían ellos, era servir a los egipcianos que nosotros venir y morir aquí en el desierto. Ellos pensaban que sus vidas iban a terminar ahí, en el desierto, o en las manos de Faraón. Entonces, toda esta palabra tuvo que escuchar el líder Moisés, a quien Dios lo había enviado. Qué terrible para un líder, ¿no? Qué cosas fuertes para un siervo de Dios que se le viene al pueblo y se le viene con toda la queja o con todos los problemas. Diga usted que Moisés era enviado de Dios y ustedes también son enviados del Señor, siervos de Dios. También son enviados del Señor. Así que bueno, y Moisés le dijo en el versículo, vamos a ver, capítulo 14, versículo 13 vamos a leer, donde dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ve la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa fue la palabra poderosa, por eso Moisés se le llama profeta de Dios, porque él ahí profetizó. Él sabía que Dios lo había enviado. Esas palabras le trajo Moisés al pueblo totalmente desanimado y con mucho temor. No tengámosle miedo al enemigo. Confiemos en el Señor, que Él está para darnos victoria. Así que Moisés le dijo: estad firme, manténganse firme y van a ver con los ojos de la fe lo que el Señor hará hoy con vosotros. Porque a esos egipcios que ustedes están viendo ahora, nunca más para siempre lo veréis. ¿Por qué? Porque el Señor va a pelear por ustedes y ustedes van a estar tranquilos. Y así sucedió. ¿Qué palabras que trajo Moisés? Amén. Palabras justas, palabras muy necesarias en ese momento. Entonces, más adelante, en el versículo 14, voy a leer un poquito más. Versículo 15 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende la mano hacia el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar en seco. Claro, Moisés clamaba a Dios y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Tú extiende tu vara. ¿Qué tienes en las manos? El poder para dividir el mar. El poder para dividir ese mar en donde el pueblo tenía que cruzar, que era el problema. Uno de los obstáculos que tenía el pueblo era el mar, el segundo eran los egipcianos, ¿verdad? Y le dijo: y di al pueblo que marche. ¿Qué tenían que hacer ellos en medio de todo esto, que estaban atemorizados? Seguir caminando. Y el pueblo podía decir: pero ¿y a dónde vamos a caminar si tenemos el mar? Por eso Dios le dijo: y tú, Moisés, extiende tu vara. Moisés sabía lo que tenía que hacer. Por eso Dios lo reprendió hablando así, ¿no? Él tenía que extender su vara, si ahí tenía el poder él. ¿Cuántas cosas hizo con ese poder en Egipto cuando sacó al pueblo? Nuevamente Dios lo iba a usar, nuevamente Dios iba a hacer maravillas a favor del pueblo. Así que, así le dijo, que marche. Debemos de marchar cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, no nos debemos detener. Usted dirá: yo tengo un problema acá, tengo otro problema por acá, problema alrededor. Simplificando, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Seguir, marchar. No nos debemos detener, porque cuando nos detenemos hay problemas. Y diga que el Señor estaba con el pueblo, con Moisés. Si no, Dios no estaba con ellos, sí que iban a realmente a caer en las manos de Faraón nuevamente. Hay que marchar. Cuando hay problemas hay que marchar. Amén. Tenemos que marchar. Amén. Así que le dijo que extienda la vara hacia el mar y para que el mar sea dividido. Así sucedió. Yo no lo quiero leer todo, por eso lo explico así. El versículo 21 dice: extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a su izquierda.
y siguiendo a los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios, quitó las ruedas y sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: tiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballería. Entonces Moisés tendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y caballerías y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios a Israel. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés, su siervo. Aquí vemos el final, como dije, ¿no? Que se pasan en seco, el pueblo pasa en seco, los egipcios hicieron hacer lo mismo. Dios dice: extiende tu mano a Moisés para que nuevamente las aguas vuelvan a su lugar, y allí los cubrió a todos. Dice la palabra del Señor que Dios trastornó al ejército de Faraón, trastornó, derrotó al enemigo. ¿Qué vio después Israel? A todos los egipcios a la orilla del mar, todos muertos. Y así termina el enemigo derrotado cuando se levanta contra los hijos de Dios. Derrota para el enemigo. Por la palabra del Señor lo proclamamos, porque así es. Siempre tendrá derrota. Siempre el enemigo tendrá derrota cuando se levanta contra la iglesia del Señor. Porque es el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Por eso el Señor le dijo, y le vuelvo a recalcar esta palabra, que le dijo Moisés al pueblo: y se lo digo a ustedes con todo mi corazón, a los hermanos y hermanas, porque sabemos que muchas veces luchamos, ¿verdad? Luchamos en esta vida contra el enemigo de diferentes maneras. Y mire que no nos quiere dejar en paz. Hasta el último momento que venga el Señor y nos quiera levantar el Señor, Él estará estorbándonos, pero no tendrá victoria. No logrará su objetivo, porque el Señor está con nosotros para ayudarnos. Él nos ha enviado. Somos iglesia del Señor, somos su pueblo. Somos gente preferida de Dios, pueblo escogido, dice la palabra del Señor. Así que le dijo Moisés: no temáis. ¿Qué nos dice Dios a nosotros cuando hay problemas, cuando hay dificultades? Que no temamos. ¿Y por qué no vamos a temer? Porque Él está con nosotros. Él está para ayudarnos, como dice su palabra, y estar firmes en esta fe, en este camino, estar firmes en el servicio al Señor. Porque a veces decimos: el enemigo se me levantó, me pone obstáculo para que no sirva a Dios. Y usted también, llévele, por decir así, la contra. Sirva igual al Señor, con obstáculos. Sírvale al Señor con dificultades igual. Estar firme. Y veremos la salvación, la salida que el Señor nos dará en esas situaciones. Como dice la palabra, ver con los ojos de la fe. Nosotros tenemos que ver más allá de lo que vemos acá. Mirar con los ojos de la fe lo que el Señor puede hacer por nosotros. Mire, si nosotros, así como el pueblo de Israel salió con mano poderosa, usted también salió con mano poderosa del mundo. Y si Dios nos ha sacado con mano poderosa del mundo, a Él no le cuesta nada seguir ayudándonos. Es fácil, más fácil todavía. Así que tengamos confianza en el Señor, estemos firmes, y cuando no podemos pelear nosotros, ¿quién va a pelear? El Señor.
dice, Jehová peleará por vosotros. ¿Y qué va a pasar cuando Él pelea por nosotros? Vamos a tener tranquilidad. Esta palabra, yo me acuerdo que la supe aplicar y oraba y aplicaba esta palabra, obvio que guiada por el Señor, porque no es tomar así, hermano, en un matrimonio que estaban re mal. Eran jóvenes, pero eran unos líos de aquellos. Usted se puede llegar a imaginar. Celosos los dos. Y me pedían oración, y era difícil el caso. Y yo oraba. Y esta palabra le decía a ellos en el espíritu, orando yo sola. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cada vez que le oraba por ellos, ponía esta palabra. Y ese matrimonio, estoy hablando cuando yo oraba acá hace 4 años. Y los celos desaparecieron. Son felices. ¿Quién hizo eso? El Señor. La palabra. Ellos no podían pelear. No podían. Pero el Señor peleó por ellos. Entonces el Señor, cuando no podemos pelear nosotros, Él va a pelear por nosotros. Y vamos a estar tranquilos. Vamos a tener paz. Y se cumplió esta palabra porque hemos visto, simplificando, hemos visto que se cumplió la palabra de Dios. Cuando Dios habla siempre se cumple, ¿verdad? Porque realmente Dios peleó por ellos. ¿Y qué hicieron? Nada. No hicieron nada. Solamente seguían a Moisés. Nada más. Pero Dios peleó por ellos y ellos estuvieron tranquilos, felices, viendo la derrota del enemigo. Y así sucede con nosotros y sucederá, seguirá sucediendo. Cuando el enemigo se levanta, nosotros sabemos que el Señor va a pelear por nosotros cuando no lo podemos hacer. Pero cuando sí lo podemos hacer, hagámoslo. Pero no nos quedemos inquietud cuando nos atacan. Avancemos, caminemos. Tenemos que llegar a un lugar que el Señor nos ha destinado, ¿verdad? Así como los discípulos cuando iban a la otra ribera tenían que ir. ¿Qué sucedió? Se levantó una tremenda tempestad, ¿dónde? En el medio del mar. Justamente en el medio del lugar más peligroso. Ahí se levantó la tempestad. Pero el Señor, que Él sabe todas las cosas, fue en ayuda de ellos, se lo simplifico. Fue en ayuda de ellos, ¿y qué hizo el Señor? Los ayudó, los libró de esa tempestad tremenda y los ayudó a llegar al otro lugar. Ellos estaban en obediencia. Lo bueno es que estemos siempre en obediencia. Y el Señor siempre estará de nuestro lado. Así que bueno, que el Señor nos bendiga y que esta palabra, deseo de todo mi corazón que les sea muy útil para los momentos muy difíciles. Usted proclame al enemigo y dígale cuando usted no puede, el Señor peleará por mí y yo estaré tranquila, tendré victoria. Porque el Señor dice en su palabra que por medio de Él somos más que vencedores. Así que gloria al Señor. Les agradezco a todos ustedes por permitirme servirle la palabra del Señor, compartir, edificándonos los unos a los otros, ¿verdad? Porque es lindo servirse el uno al otro. Nos alimentamos, crecemos, nos fortalecemos y todo eso. Así que gracias al Señor por este momento que me brindan y que el Señor les siga bendiciendo. Y los dejo porque quiero seguir recibiendo.